Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, fíjense que pues hoy curiosamente pues sale el libro de Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México. En este caso pues como ya sabemos, pues ahora sí que tiene una pues rivalidad ahí añeja con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues ahora sí que pues quién es quién, ¿no? O sea, quién tendría que estar realmente enojado sobre estas circunstancias. Pero pues su libro se titula Decisiones políticas difíciles. En este caso lo estoy leyendo, pero a final de cuentas pues regresamos a algo mismo, ¿no? El presidente también hizo pues un comunicado, y hoy en la conferencia de prensa pues le preguntaron, y realmente pues en este caso me sorprende totalmente el conocimiento que tiene tan lúcido nuestro presidente de México sobre, pues en este caso, todas las cuestiones pues políticas que hay. Y pues sobre todo, o sea, pues realmente, o sea, la explicación del neoliberalismo, y que también nos remite a lo que es Porfirio Díaz. Y también pues en este caso, pues si hablamos de política, si hablamos de los tiempos políticos, hablamos de, en este caso que estamos casi por salir de la pandemia del coronavirus, donde pues hasta la fecha de lo que yo he estado investigando, pues no hay un tratamiento específico para la cura. Pero a final de cuentas, la realidad a nivel mundial es de que pues tenemos que seguir trabajando y que se debe de reactivar totalmente toda la economía. De que sí nos cambió la historia del mundo esta pandemia, pues sí, porque van a haber cambios muy específicos en las áreas de trabajo, como nosotros pues nos tenemos que cuidar. Y sobre todo, pues nuestra dieta alimenticia va a tener que ser más rigurosa. Pero todo esto obedece precisamente, o sea, a que el 1 de julio, de junio, pues entra en vigor el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, bueno, es el TEMEC, Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. En este caso con unas nuevas lineamientos, en donde pues también realmente el TLC, como lo habían firmado los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y en este caso el presidente de Estados Unidos en turno y el de Canadá, pues totalmente a nosotros nos dejó en una desventaja. Aparentemente pues nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera se vino y se puso las maquiladoras aquí en México, pero sucede lo que ha sucedido durante siglos, que México no produce su propia tecnología y nada más nosotros ponemos mano de obra. Ya vimos el ejemplo de Japón, el ejemplo de China, el ejemplo de Corea del Sur, el ejemplo de Singapur, Hong Kong, en donde al principio pues eran mano de obra, pero el mismo gobierno pues empezó a producir su tecnología. En este caso ahorita hay una bronca muy fuerte con China. ¿Por qué? Porque China copió la patente totalmente de todas los productos extranjeros, y entonces pues exactamente pues
ya también le está pegando a su gran aliado, que es Rusia, ¿no? Que también copió totalmente las patentes de su armamento. Pero a final de cuentas, pues son años de investigación, son años de, pues en este caso, sacar modelos y pues si copian la tecnología, pues en este caso, pues es una competencia desleal. Pero ese capítulo pues tendrá que pelearse en lo que son las cortes internacionales del comercio, el derecho internacional público y privado también, y sobre todo, pues aquí el problema es que Estados Unidos no pertenece a la Corte Penal Internacional, pero pues por eso es bueno pertenecer a las convenciones y en este caso estar adheridos a los tratados internacionales en donde pues hay un árbitro y pues donde nos regulamos totalmente todos, ¿no? En este caso pues también para eso existe el derecho marítimo y pues el derecho internacional público, privado, derecho mercantil, y pues luego les hablaré de ese tema de lo que es el derecho marítimo y el comercio internacional. Pero ahorita nuestro tema medular es realmente pues los dos escritos, en este caso Felipe Calderón, pues que a final de cuentas yo les voy a decir una cosa. Yo creo que todas las personas que se dedican a la política y sobre todo pues en este caso, y no estoy justificando a Felipe Calderón para nada, sino que a final de cuentas, pues él fue hecho a semejanza de su padre fundaron el Partido Acción Nacional, Manuel Cloutier pues era un digno representante del PAN. Posteriormente lo que sucedió con Diego Fernández de Ceballos, negociaciones con Lozano Gracia, con en este caso Vicente Fox y Felipe Calderón, pues, y bueno, también había otro personaje en el panismo muy reconocido, Carlos Castillo Peraza, que fíjense lo que son las cosas, que fue el mentor de Felipe Calderón, pero él murió totalmente en la pobreza y la ruina. Y en este caso fue su maestro, pero pues yo creo que su maestro pues nunca hubiera permitido y los pragmáticos del PAN hubieran permitido que en lo que se convirtió el PAN, pues que a final de cuentas lo que más pudre ahora sí que a la humanidad, al ser humano, pues es la política, el poder, el dinero, que pues si se tiene de una manera pues fácil y sobre todo en grandes cantidades, pues pierdes el piso, ¿no? Y al perder el piso pues totalmente las situaciones pues cambian totalmente y pues también está escrito también en la Biblia, ¿no? Y pues el ser humano es espiritual, el ser humano pues a final de cuentas todos tenemos que creer en una religión, en Dios, y se resume pues a algo superior que nos rige a todos y que no nos podemos conducir por la vida pues como animalitos. Somos una raza pensante y que tenemos alma y que pues realmente el nacer, el crecer, reproducirse y morir, a lo mejor puedes morir corporalmente, pero espiritualmente pues apenas naces. Y por eso es que hay que cultivar el espíritu, hay que portarnos bien, hay que, en este caso, pues, creer en Dios. Muchos tienen diferentes creencias, diferentes religiones, pero a final de cuentas tenemos un solo Dios, un Dios que es un creador y hay reglas que seguir. Pero aquí el problema es que cuando no tienes eso arraigado, cuando pues tu educación, pues en este caso, pues los valores no te los inculcaron,
y sobre todo no te inculcaron también el ir a la iglesia todos los domingos, el rezar, el pues ver la cuestión espiritual. Entonces pues te lleva a creerte superior a todos, y pues eso es parte de una espiritualidad de las personas, una parte fundamental. Una persona que no es espiritual, una persona que no tiene específicamente sus bases familiares, sus bases culturales, y sobre todo la promesa de que pues algún día uno va a subir al cielo y va a vivir ahí. Entonces pues eso pues no es posible cuando pues omites totalmente la educación religiosa. En este caso Dios está en todas partes, y todas las acciones que hacemos pues las ve Dios, y entonces pues es el único que también nos puede ayudar. Pero regresando al mundo de la política, hoy es un día histórico. Yo había visto, o sea, momentos políticos muy significativos en nuestro país, pero fíjense, ayer saca el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, su nombre completo, su libro, en donde pues dice pues las decisiones difíciles. Él habla precisamente pues de él, qué es lo que lo llevó, pero pues realmente es sorprendente, o sea, le doy el beneficio de la duda en la cuestión de que pues a final de cuentas quien se atreve a escribir un libro, quien saca sus reflexiones, pues es porque va a llevar al pie de la letra esa espiritualidad, va a llevar al pie de la letra pues esa formación que tuvo en un seno familiar, y sobre todo cuando pues formas una familia, tienes hijos, pues es algo distinto, ya eres una persona pues diferente, ya totalmente no puedes hacer una cuestión, o sea, sin pensar de que pues puede tener consecuencias no nada más hacia ti, sino a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos. Y en este caso lo que yo observo y lo que leo y he visto es que pues el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues lo que menos tenía era esa cuestión pues de espiritual, y sobre todo pues qué va a pasar, ¿no? Les voy a decir por qué el PRI no lo tenía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si su abuelo fue político y tuvo un cargo público y pues se enriqueció y pues tuvo propiedades, el hijo pues totalmente pues sigue los mismos pasos y hace lo mismo, y el hijo también. Aquí la cosa es de que pues tienen población, que es lo más importante, territorio, y ellos eran el gobierno. Eran tres cosas que tenían, y ellos mismos delineaban por cada sexenio, inventaron el sistema presidencial. Entonces pues cada 6 años pues el presidente que salía escogía dentro de la baraja que había en el partido quién iba a ser su sucesor, ¿no? Pero a final de cuentas el PRI tenía un código, o sea, llegabas, tenías cargos públicos, podías empezar como presidente municipal, como regidor, como diputado local, como senador también local, gobernador, presidente de la República, ser secretario de Estado, y a final de cuentas llegabas al máximo, y ellos lo que hacían pues se retiraban pues claro, con su buena fortuna, con todo lo que se robaban, con todas las propiedades que tenían para disfrutarlo.
cosa que tenía, o sea, que también la misma delincuencia organizada, y en este caso, pues, la delincuencia, hablamos de delincuencia organizada, pues, hablamos de una variedad de actividades. Anteriormente, pues, como decía, las canciones de Camelia y la Tejana, el contrabando, la fayuca, y robo de vehículos, falsificación de documentos, también tráfico de personas. Ha esto existido siempre. O sea, ¿por qué? Porque si estudiamos la criminalidad siempre ha habido, y siempre todo criminal necesita un padrino en el gobierno para que lo proteja y que los deje trabajar. Entonces, pues eso es de ley, así hasta el mismo carterista, los mismos delincuentes que roban en el servicio público, en la vía pública también, o sea, no se crean, o sea, tienen sus propios códigos, guardan dinero precisamente cuando los agarran, pues soltarlo y pues con el que lo suelta, pues ya tienen un convenio, les pasan una lana, y o sea, ya saben el camino. A final de cuentas era ese el camino, pero fíjense que ya, pues empezando a analizar ya lo que sucedió, pues todos los presidentes iban, y el expresidente, pues lo que menos querían, pues precisamente yo creo que hacían sus patrimonios impresionantes, precisamente para que pues ya sus hijos pues se dedicaran a otra cosa, tuvieran empresas, tuvieran más, pero las personas que por dinastías, pues porque mi papá fue gobernador, pues yo también me meto, pues entonces ya sabían qué es lo que pasaba, ¿no? En este caso, pues tenemos dos que tres políticos que pues están repitiendo, los que están en el activo, pero pues ya saben que pues a final de cuentas, si se equivocan, pues se van a llevar entre las patas también a sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son fortunas, propiedades inexplicables que materialmente cualquier ser humano pues no puede justificar, ¿no? Entonces, amigos y amigas, a final de cuentas, el fenómeno que empezó a romper la fase en el PRI precisamente fue ese. En este caso hablamos de Carlos Salinas de Gortari, su hermano que hacía negocios paralelos, su hermano que pactó directamente con la mafia, él los comandó, los juntó, y pues inclusive hasta hay una canción, ¿no? que se dice El Circo. Entonces, pero ahí la cuestión es cuando ya no quieres dejar el poder, y en este caso pues el asesinato de Luis Donaldo Colosio precisamente ahorita ya entendemos que obedeció a esa situación de que pues el sucesor que deja el presidente que sale, pues va totalmente a proteger todos los intereses de este grupo, de esta gente. Entonces, pues lo que pasó con Luis Donaldo Colosio fue esa situación de que pues se rompió la cadena, se rompió en este caso la cuestión del mando, y pues en este caso pues Luis Donaldo Colosio quería cambiar la forma como se gobernara, y empezó a criticar realmente a su mentor. Realmente ese discurso que pronunció en el inicio de su campaña, yo lo he analizado y pues es un discurso pues muy bueno. Y también las documentales, las películas, pues ahí lo que sucedió, amigos y amigas, fue de que se rompió totalmente el hilo del poder, y pues más vale que en el primer evento ahí iba a quedar, si no era en ese, iba a ser en el siguiente o en el que venía, pero a final de cuentas su objetivo estaba dado, y pues ya la cuestión fue que el neoliberalismo, el dinero que pedimos prestado, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
cuando prestan, pues piden garantías, o sea, no crean que se hacen las cosas luego, luego, así como así, sino que pues realmente lo que sucede es que pues tienes que proteger al que sigue y al que sigue, y es una protección. Y pues por eso subió Ernesto Zedillo, un joven, y fíjense que es cuando se nota, por ejemplo, las personas, los tecnócratas, que van a estudiar a Estados Unidos, pero ojo, como yo les digo en mis otros videos, iban a estudiar a Estados Unidos, tenían maestrías, doctorados, pero con el dinero de ustedes y de nosotros, con nuestros impuestos. Entonces, pues así nos doraban la píldora y decían, no, pues es que está muy preparado, tiene muchos estudios, va a saber mucho, pero pues a final de cuentas, para esos estudios son para gente que, pues por ejemplo, como los Trump, ¿no? Trump empezó, pues su papá construía departamentos, casas, tenía dinero, pues él tuvo una formación de ese estilo, y pues él empezó a hacer sus propios proyectos y empezó a jugar con la economía. Entonces, pues realmente pues es algo que pues sí es significativo, pero ese es el tipo de educación que tienen. Y hoy en día, pues lo que está haciendo Donald Trump con Estados Unidos, pues él dijo que nunca más nadie se iba a reír de Estados Unidos y lo iban a respetar, y a su estilo lo está haciendo una política, pero pues enfrente tiene a líderes de talla mundial como Vladimir Putin, que también él está hecho a la manera de la Unión Soviética, de la gloria de la Unión Soviética, y sobre todo perfeccionó el método, yo me atrevo a decir, el método de Stalin y de Lenin. O sea, va a trascender mucho más que ellos, pero así son las cosas. Igual es el presidente de China, Xi Jinping, en este caso, pues murió el líder, que también pues hizo grande a China, pero pues este presidente lo está haciendo todavía más grande que de lo que su mentor quiso, ¿no? Entonces ahorita ya China ya da problemas a nivel mundial, hasta la primer potencia, la segunda potencia, a todos. A final de cuentas, ¿por qué? Porque dominaron el arte de la guerra. El arte de la guerra es precisamente unos principios de carácter militar, y en este caso, pues los que nos están ahorita dominando, los líderes del mundo, pues curiosamente tienen educación militar. Entonces, educación militar, educación en seguridad, educación en agencias de inteligencia. Entonces, el PRI, lo que sucedió fue que puso a Ernesto Zedillo. En este caso, pues habían salido de unas elecciones donde Cuauhtémoc Cárdenas ganó. Su contendiente por el PAN fue Diego Fernández de Ceballos, que hizo un buen papel como abogado, con una hablanza pues que yo creo que a muchos nos impresionó. Pero posteriormente lo que sucedió es precisamente la que se corrompe el poder, que el dinero pues es el dios de mucha gente. Entonces, pues en este caso, acuérdense que Ernesto Zedillo designa, o sea, la primera designación fuera del PRI, le ofrece a Diego Fernández de Ceballos que sea el titular de la PGR. Diego Fernández de Ceballos pues no accedió. ¿Por qué? Porque pues él, una persona inteligente, una persona pues que desde ahí ya sabía que era lo que realmente él quería. Pues en este caso por ahí dicen que le dieron todo punta a diamante para que aceptara las elecciones como quedaron, y pues Cuauhtémoc Cárdenas pues no peleó como más adelante vamos a ver,
Entonces, pues, pero tampoco no despreció y mandó a su pasante en su despacho a, a Lozano Gracia, ¿no? Y pues de ahí ya vino Vicente Fox, un Vicente Fox que en un principio pues era lo que nos vendían, lo que decían que era gerente de la Coca-Cola. Él había contendido por la gobernatura de Guanajuato, la primera la perdió, pero ya después pues se lanzó como presidente y bueno, ya después volvió a jugar, pero se lanzó a la presidencia, pues en este caso también a Blantín, el señor, yo también he checado los discursos de Vicente Fox, por algo en su momento, pues ahora sí que un joven inexperto que pues apenas empezábamos a votar y pues nos cautivó lo que decía, ¿no? Lo que sí, que se iba a cambiar y que habló de la corrupción, que Pemex y muchas cosas. Al principio empezó fuerte, pero lo que nunca nosotros pensamos fue que realmente, pues, su esposa Marta Sagún y sus hijos pues iban a tomar control del gobierno, ¿no? Acuérdense que fue el primero que se enfrentó a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que decían que era anticonstitucional lo que quería hacer al principio cuando empezó con ese empuje, y pues los mandó una bola de ancianos decrépitos y demás por ahí. Entonces empezó con fuerza, pero a final de cuentas el poder, el dinero lo hicieron que cambiara de opinión, y su primer visita hacia los Estados Unidos, ahí fue donde pues realmente hubo un cambio muy fuerte en su actitud y totalmente el entreguismo, y pues vendió los ductos de gas de Pemex, vendió las terminales de gas también, las privatizó y empezó con pues, el desmantelamiento de Pemex, y empezaron a abrir lo que es las pocas empresas del Estado. Pero volvámonos un poquito hacia Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari pone a Ernesto Zedillo para seguir él, pues ahora sí que con su poder. Acuérdense que Carlos Salinas de Gortari se vendió, o sea, dicen por ahí las malas lenguas, Telmex, telégrafos y ferrocarriles y varias empresas del Estado. Y pues acuérdense que todas esas, o sea, ahora sí que las mañas del neoliberalismo y del capitalismo que no logramos hacer eran los prestanombres, y estos prestanombres, estas ideas que venían, pues precisamente venían de los tecnócratas que se fueron a hacer maestrías, doctorados a Yale, Harvard, Princeton, las universidades Oxford, a las universidades más prestigiosas, en donde pues sus compañeros eran pues hijos de dueños de empresas, de sistemas financieros a nivel global. Es el mismo fenómeno que pasa con la gente que estudia en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Anteriormente decían, no, pues sí voy a pagar el Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? Porque pues, si no tiene capital mi hijo, pues por lo menos va a tener amigos que tienen sus papás empresas y va a tener trabajo seguro. Entonces por eso la ultraderecha, los conservadores y chayoteros y la Coparmex, pues precisamente andan parados de puntas. ¿Por qué? Porque este sistema dominó. Acuérdense, primero era el PRI, pero el PRI pues tenía su CTM, tenía al grupo ASIR, o sea, en este caso los sindicatos, el éxito del priismo fueron el sindicalismo, controlaban a los maestros, controlaban a los trabajadores petroleros, a todos totalmente. Pero cuando entra Vicente Fox, precisamente entra la Coparmex, los empresarios, una cúpula que pues en este caso pues han sido siempre muy cerrados y también han sido beneficiados por la corrupción que impera en este país y que hoy se quiere combatir. Y en este caso entra Vicente Fox pues en este caso sus designaciones, sus secretarios de Estado, en este caso como director de la Policía Judicial Federal, Genaro García Luna, un joven que le decían que pues
era un joven muy listo, que tenía estudios en agencias internacionales, inclusive en China, en Estados Unidos, y pues en las mejores agencias, y pues que le iba a servir, pero sí, ya después nos dimos cuenta, le iba a servir, pero nos sirvió, pero para que nos robara, ¿no? Y para que totalmente se pusiera al servicio del crimen organizado y él organizara todo. Pero a final de cuentas esto lo aprendió de Carlos Salinas de Gortari, y acuérdense que Ernesto Zedillo, pues también su hijo también estaba metido en cuestiones de este tipo, y Ernesto Zedillo lo que hizo fue militarizar la PGR, en este caso desde la policía hasta también los delegados, y pues es una historia en la cual pues directamente ya intervino el ejército, y pues al mando del panista, pues el panista pues lógico empezó a darles espacios a las gentes de su partido. Pero en este momento, acuérdense, Medina Mora, el director del CISEN, su hermano, dirigente de la Coparmex, o sea, aquí totalmente la cúpula empresarial se empezó a adueñar totalmente del gobierno, y así fue sus secretarios de Estado, y pues en este caso, pues Santiago Krill Miranda era su candidato, ahora sí su sucesor, igual como el PRI, iba a seguir, pero por ahí Felipe Calderón Hinojosa, presidente del PAN, junto con el gobernador Ramírez Acuña de Guadalajara, lo destapó. Felipe Calderón, pues siendo director de Banobras, en este caso, pues también empezó con su pastel, y luego como director de energía, como secretario de energía, pues la cuestión se empezó a corromper, pero a lo grande. Margarita Zavala pues era panista, estaba en cuestiones políticas, se casó con Felipe Calderón, y pues en este caso pues se sobrepuso Calderón, pero con ayuda de su misma gente panista, a la candidatura de la presidencia, que fue un total fracaso. Pero a final de cuentas Vicente Fox puso a Felipe Calderón, lo impuso, y si no, vean la toma de protesta de Felipe Calderón, cómo es que le ponen la bandera, pero de ahí empezó pues ahora sí que la leyenda. Pero para eso Andrés Manuel López Obrador, primero era dirigente del PRD, en este caso fundó Cuauhtémoc Cárdenas junto con Muñoz Ledo, con Andrés Manuel López Obrador, se salieron precisamente del PRI porque pues era una cochinada el PRI, porque pues abiertamente pues vieron que fue un magnicidio lo de Luis Donaldo Colosio. Pero a final de cuentas, amigos y amigas, como dirigente del PRD Andrés Manuel López Obrador, y empezó a pues hacer desde ahí historia. Inclusive pues mucha gente que estaba de la izquierda pues que quería afiliarse al PRD. Yo me acuerdo que pues no sé por qué no me afilié al PRD, pero a final de cuentas pues llegó Vicente Fox, nos lavó el coco a muchos, votamos, pero ya la segunda vez, ya viendo la cuestión de Vicente Fox, y que Andrés Manuel López Obrador compitió con Felipe Calderón y le ganó y le hicieron fraude, pues en este caso yo me acuerdo que iba ganando en la noche, todavía me acosté, me dormí en la madrugada todavía, y pues iba ganando. Y al siguiente día, pues ¿cuál es la sorpresa? No, pues que Felipe Calderón iba arriba. Y en este caso la maestra Elvester Gordillo fue y sacaron los votos de Tamaulipas, precisamente Tamaulipas de allá, y pues que la diferencia, pero a final de cuentas le robó la presidencia, y él puso a Genaro García Luna, puso a puro secretario de Estado, Balín, puro balazo, pura gente que, por Dios, ahorita los ve uno que dice que son la oposición. Pues la verdad si criticaban que la izquierda no proponía, pero imagínense, por años el PRI tuvo mayoría en el Congreso, en el Senado, y cuando llegó Vicente Fox y Felipe Calderón, pues no tuvieron mayoría. Hubo un tiempo que el PAN tuvo mayoría, que hacían alianzas,
pero a final de cuentas no trascendían. ¿Por qué? Porque no tenían mayoría en el Congreso. Pero eso no implicaba que como presidente pues hacía decretos y podía hacer lo que quería, incluyendo la condonación de impuestos a los empresarios a cambio de aportaciones, a cambio de apoyo. Pero aquí la cuestión del crimen organizado, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, de estos 3 sexenios Genaro García Luna ya estaba, pero donde saltó a la fama como el perfecto desconocido fue con Vicente Fox, con su proyecto de la Agencia Federal de Investigación, que tuvo todos los recursos, tuvo contactos con las agencias norteamericanas, canadienses, de todo el mundo, pero a la mitad de su sexenio ya habían señalamientos de corrupción de su gente, abusos por todas partes. Ahora sí que las malas noticias llegan rápido, pero a final de cuentas el grupo que sostuvo a la mitad del sexenio a Genaro García Luna se impuso inclusive arriba de los militares de Macedo de la Concha, pero a final de cuentas se pudo incrustar en la cúpula empresarial y pues con Felipe Calderón, pues desde que 6 meses antes, pues con todo el apoyo, con dinero y con un asunto, pues totalmente fue el secretario de Seguridad Pública, hizo su Policía Federal, el logo que se había robado de la PFP que lo instauró en la AFI, pues nada más le puso una estrella y ya era el logo de la Policía Federal, se llevó a toda su gente y por ahí fíjense lo que es curioso, están saliendo los nombres de toda su gente, ya ni me acordaba de varios de ellos, pero toda su gente de Genaro García Luna, yo como les digo en mis otros videos, chequen la declaración patrimonial desde el 2000 hasta la fecha de todo el círculo, bueno, de las personas que trabajaron primero en la Policía Judicial Federal, después en la Agencia Federal de Investigación, después en la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Federal, y posteriormente ya en la Policía Federal y en la Secretaría de Gobernación. Ahí está la clave, vean, ahí está toda su gente, toda esa gente está ahí, o sea, y toda esa gente sabe totalmente de todas las andanzas de Genaro García Luna y ahí hay mucho más. Si se les hace increíble todo lo que es y si se asustan de que pues los expedientes de Genaro García Luna desaparecieron de la embajada de Estados Unidos, pues por supuesto, los americanos es un tipo de inteligencia, igual que si tuvo tratos con agentes de las agencias norteamericanas, de la DEA, FBI, de la ICE, de la CIA, de la policía montada, Scotland Yard, la Gestapo, de la policía alemana, de todo el mundo, la policía colombiana, pues lógico, o sea, los americanos no es como los archivos viejos que teníamos aquí en México, de que están arrumbados, están ahí en el archivo de la Nación. Y por cierto que Vicente Fox hábilmente digitalizó el archivo de la Nación y aprovechó todos los planos de todas las minas, todos los recursos naturales y los concesionó, nada tonto. En este caso, pues dice el señor que no tiene dinero, pues ¿qué pasó con las concesiones que le dio a los canadienses, a los americanos, que se están llevando el oro, plata, la materia prima y no nos están dejando nada? Al único que le están dejando es a Vicente Fox y a Martita seguramente y a ese grupo. Hay que investigar esa situación. Entonces, pues este señor se apoderó de todos esos archivos, de toda esa historia que hay, incluyendo la Isla Bermeja, por ahí también ha de estar, lo ha de tener, o sea, este señor no tiene ni un pelito de tonto, que se tituló, pues ya después, ya siendo presidente, pues ¿quién le va a negar un título al presidente de la República, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, Felipe Calderón, pues inicia la guerra contra el narcotráfico. Estoy seguro que Genaro García Luna se lo sugirió precisamente para que la gente que apoyara a López Obrador pues la callaran, y en este caso pues pero le dio el poder sobre el ejército, sobre la armada, sobre todas las policías, y pues tenía de monigote como procurador a Medina Mora pues en este caso pues
venía de la cúpula empresarial de Coparmex. Entonces pues ellos se dedicaron a lo que es ellos, a saquear, a hacer los grandes negocios. Pero fíjense que los indicios de que sí, que era corrupto y su gente trabajaba con bandas de secuestradores, que protegía el crimen organizado, ya se sabía y todo, pero a final de cuentas no logró dar el salto. Él quería ser ratificado como secretario de Seguridad Pública y tenía en su mente pues ser presidente. Imagínense todo el grupo que se trajo del CISEN, que lo siguió en la Policía Judicial Federal, que fue una imposición hacia los antiguos policías judiciales federales, que los desaparecieron casi, y luego pues se fueron a la Policía Federal, y luego la agencia de la Policía Federal Ministerial fue nulificada, pues precisamente mandó a gente de ellos, puro chavo nuevo, para pues desaparecerla durante todo un sexenio. Entonces, inclusive, los mandos todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, todos eran de su gente. Él tenía información más rápido que el mismo Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, que el mismo director del CISEN. Tenía más información que Peña Nieto y tenía los vínculos con las agencias de inteligencia de todos los países. Entonces, imagínense, de manera privada, con prestanombres, pues este señor realmente sí fue el hombre más poderoso de México, no durante el sexenio de Felipe Calderón, sino también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para el grado de que la Secretaría de Gobernación le comprara equipo a la empresa de García Luna. Imagínense, o sea, el grado de colisión. Y sobre todo, en este caso, la gente pues mantuvo totalmente toda su cúpula de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, pues le eran leales. Antes de decirlo Osorio Chong, ya lo sabía una noche anterior García Luna todo lo que pasaba, y la protección que él le daba a los cárteles, información, pues se fue por la libre este señor. A los 5 días de que terminó su encargo, ya tenía una mansión, tenía negocios y se fue a Estados Unidos con la visa Einstein. O sea, el señor totalmente ya sabía lo que iba a pasar y pues se fue. Ahora, esa cantidad de dinero que lavó, y que pues en este caso hay aquí algo muy raro, algo que dices, bueno, Alejandro Gertz Manero fue el primero que lo denunció por la compra compra en sobreprecio 3 veces y demás de aviones y equipo de inteligencia en la misma Policía Federal Preventiva. Desde ahí tenía los nexos y fue director de inteligencia del CISEN, imagínense. Y cuando entró con Vicente Fox, pues fue Gertz Manero el director de la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues se jubiló, salió del contexto, entró Martín Huerta, un notario amigo de Vicente Fox, y murió en el primer helicópterazo. Nadie, pues ahora sí que inclusive hasta información de ese accidente no hay mucha disponible, como la de Juan Camilo Muriño o la de Blake Mora. Entonces ahí fue y precisamente se oponía a Genaro García Luna. Y si vemos las fechas, cuando Genaro García Luna ya estaba a 3 años fuera de la AFI, había sacado sus cosas, fue y le salió una parentela lejana con Marta Sagún. Dicen las malas lenguas que fue al rancho de San Cristóbal a llorarle, a decirle que todo el mundo le tenía mala fe, que no era cierto, que él era un excelente trabajador y que no, que era leal, él no era corrupto. Ahí, este capítulo con Marta Sagún, y que ya estaba fuera de la AFI y que volvió a regresar, esto debe de ser investigado. Totalmente debe de ser investigado, y esto liga también a Vicente Fox totalmente con el crimen organizado. Qué casualidad que al mes y días de que entra Vicente Fox, se fuga también el Chapo Guzmán. Hacen una visita de verificación de la Secretaría de Gobernación y Seguridad Pública hacia el penal y se fuga. Muchos se creyeron el cuento de que se fugó en el carrito de la lavandería y que llegó inclusive hasta las series que hay en una marca un canal de internet. Sale que esa historia, pero realmente la verdadera historia que cuenta Genaro García Luna no es esa.
sino que él salió, se metió a la enfermería, le dieron el traje de la PFP, el equipo, y salió como la PFP, lo dejaron en un lugar, llegó un helicóptero y se lo llevaron a Nayarit. Entonces, con Enrique Peña Nieto lo agarran y se fuga. O sea, esto es algo inexplicable, esto es algo que realmente no podemos dejar a un lado, todas estas corruptelas, y en este caso, pues, ¿qué caso? O sea, bueno, se me hace muy raro, lo detiene Estados Unidos y todavía aquí en México no están investigándolo. Yo lo que veo, así con todo respeto, yo apoyo mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, y realmente lo que está haciendo es titánico y pues merece el apoyo y el respeto de todo el pueblo de México, pero eso de que no hay que investigarlos, no, esto no perdona. Y sobre todo yo digo una cosa, si no lo investiga, si no también aquí le inician procesos y le giran sus órdenes de aprehensión, no perdona, esa gente no perdona. Al rato, por azares del destino, llega una persona que se opone totalmente a su sistema, lo que hace, y después el que va a estar en líos jurídicos o va a pisar el fresco bote puede ser en ese momento ya va a ser el expresidente. Entonces el que perdona pierde. Entonces es aguas ahí. Y sobre todo, ya pues también hoy de nuevo ya escuchamos que de Hertz Manero, que es una persona íntegra, sí, pero pues debe de empezar a darse velocidad en estas cuestiones de investigar la corrupción. Y sobre todo, lo de las consultas ciudadanas, pues en este caso si la hacen, todo mundo quiere que sean juzgados los expresidentes, en este caso, y sobre todo que nos devuelvan todo lo que nos robaron. En este caso está intacto, y en este caso perfectamente todos los bienes que nos robaron, todo ese dinero, perfectamente se puede utilizar precisamente en esta pandemia. ¿Qué hacían las anteriores administraciones? Pasaba un fenómeno natural, pedían prestado, con el perdón de la palabra, se adueñaban de ese préstamo y dejaban un 4 o 6% para taparle el ojo al macho y aplicarlo, y todo lo demás se lo llevaban. Y ese préstamo, de todos modos, no crean que nos lo regalan, lo estamos pagando. Como les digo, debemos trillones y trillones de dólares de deuda externa, somos el país más endeudado. O sea, sí, no en cuestión, por ejemplo, puede ser a lo mejor Estados Unidos, Rusia, China, pero pues toda la infraestructura que tienen, y nosotros no tenemos nada, y nuestra infraestructura, ¿cómo está? Estamos pero en la vil calle, somos maquiladores. Si no vienen y deciden, oye, pon una fábrica aquí y pues, dale trabajo a mi gente, aunque le pagues el salario mínimo, y así estamos, o sea, ese es el tipo de economía que cayó la inversión extranjera, pues sí, pues, oye, pues ¿qué quieres? Que vengan y hagan más refrescos de los que tenemos para hacernos más diabéticos y enfermarnos más de el corazón, de todo. Y ahorita con el coronavirus somos los que, ahora sí que los que consumimos y comemos todo ese tipo de productos, los que estamos cayendo como palomas, como pajaritos. Entonces, quieres corregir, pues cuesta, aparte de que cuesta dinero, cuesta ahora sí que mucho cambiar tu hábito alimenticio, pero no hay de otra, o sea, y pues realmente la situación, o cambiamos, y en este caso nosotros estamos haciendo el cambio, y precisamente vemos que, pues, y veo yo personalmente a un Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que está jugando con fuego. No sé por qué no quiere dejar la política, quiere estar, pero su momento lo tuvo, y lo tuvo muy a fuerzas. Realmente, yo les voy a decir una cosa, yo simpatizaba en el 89, cuando fue las elecciones presidenciales, cuando estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos, y el otro candidato era Madrazo.
pues como hablaba Diego Fernández de Ceballos, yo voté por Diego Fernández de Ceballos. En ese tiempo el presidente del PAN era Felipe Calderón, había otro político, Paulo Ibolio, pues habían buenos, o sea, había como que veía futuro. Yo tenía un compañero en la universidad que era panista y hablábamos de política y pues que el PAN y sí y allá, pero pues las circunstancias del destino, voté por Fox y que no, y ya empecé a ver y es donde conocí a Andrés Manuel López Obrador, de lo que estaba haciendo en el Distrito Federal, pensiones a los adultos mayores y cosas así. Pues lo empecé a ver en sus conferencias de prensa que daban ahí en el Palacio del Ayuntamiento en la mañana, o sea, de repente dice, caray, en la mañana y así y allá, y pues pues vi que pues era otra cosa, y pues y empecé a ver, y cuando se lanzó como presidente, pues no, pues totalmente, pues no lo dudé, el voto fue para López Obrador. Empezamos a ver la cuestión, en este caso Muñoz Ledo, también el señor de Chiapas, diputado Pablo Gómez también, pero fíjense que empecé a notar desde ahí que Cuauhtémoc Cárdenas como que no le cuadraba muy bien la situación de que Diego Fernández de Ceballos pues era Andrés Manuel López Obrador, Diego Fernández de Ceballos, pues él con punta diamante y todo lo que le dieron para callarse, pues se compró yo creo más despachos y más terreno, pero a final de cuentas pues se fue un ícono, pues ya que mencioné a Diego Fernández de Ceballos, era todavía un ícono, era alguien pues respetable porque el señor debate y tiene ideas y pues de alguna manera pues es un buen abogado, ¿no? Argumenta, o sea, un abogado pues necesitas argumentar, necesitas intentar lo imposible. Entonces él tiene esa chispa, pero pues está del lado de los conservadores y pues ahorita pues no estamos. Ay, por cierto, el logotipo del peatón analítico, el azul y el blanco, no es que yo sea panista, sino simplemente es es mi logotipo y el color, pero no. En este caso, yo soy morenista, pero obradorista y apoyo a la 4T, lo apoyo, pero también digo las fallas, y es lo que hay que hacer. O sea, no hay que ser fanáticos totalmente de todo, no, o sea, decir, no, pues todo lo que me dicen, sí, ay. No, sino que empezar a ver lo que sí es realidad y lo que no puede ser, y empezarlo a aplicar hacia tu vida, porque no tiene mucho caso que empieces creas en una idea y pues toda la vida pues vas a empezar a escuchar ideas y tú no creas. Acuérdense que lo bueno cuesta, y no estoy hablando de monetariamente, o sea, de que no, pues si quieres una ropa, un reloj, un teléfono, un carro, cuesta, ¿no? No, pues en este caso cuesta trabajo, esfuerzo, y hay que empezar a conocer sobre los temas, y pues, pero a final de cuentas la práctica sea el maestro. Pero entonces Cuauhtémoc Cárdenas, pues viendo pues cuando fue jefe de gobierno y de que era dirigente del PRD, pues la gente lo empezó a seguir. Yo de ahí pues dije, bueno, este señor es distinto. Y luego como jefe de gobierno pues dices, no, pues totalmente es otra cosa, ¿no? Cambió la ciudad. Muchos dicen que para mal, que no, que recortó muchos gastos, y pues la verdad en una oficina pública se derrochan muchos recursos. Pero pues ahorita en el gobierno federal lo están viendo que se puede hacer lo mismo con el mismo presupuesto. Eso pues, y se hace en cualquier negocio, o sea, hay que reciclar, hay que hacer muchas cosas distintas. Pero como jefe de gobierno y luego en la campaña presidencial con el desafuero, pues totalmente la gente, no, yo estaba siguiendo el desafuero, en ese tiempo estaba trabajando, prendí el radio y dije, no me pierdo, ahora sí un ojo al garabato y viendo esto, y el desafuero, y
y precisamente al subprocurador que le tocó pues llevar el desafuero, pues lo que son las cosas, ¿no? O sea, yo tuve contacto con ese subprocurador y allá, y no, y pues chequen ese discurso cuando fue lo del desafuero. Yo siento que ese es el discurso clave que llevó a Andrés Manuel López Obrador a que la gente creyera, a que la gente de nuevo tuviera esperanza y que pues resurgiera lo que hoy en día estamos. Entonces ese discurso pues casi pues magistral, magnánimo, como dijeran. Entonces pues de ahí pues ganó las elecciones Vicente Fox y Calderón, el espurio, pero no se rindió. En las siguientes con Peña Nieto volvió a ganar, pero la estrategia de la Coparmex, porque Peña Nieto, pues con todo respeto, no se le ocurren las ideas, y del grupo Atlacomulco dijeron, no esperes, salte ganador, al estilo Cantonazo, al estilo del priismo. Y agarró y pues se llevó al grupo Atlacomulco, se llevó a todo el Estado de México a trabajar al gobierno federal, se llevó a todos los hijos de los expresidentes, expolíticos, pensando que pues iba a ser qué bonita fiesta, qué bonita party, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y pues el Videgaray, y fíjense, todavía veía los debates de los jefes de campaña, pues en este caso el Videgaray ya de repente curiosamente iba y pues y de repente ya el último ya no fue. Eso fue muy significativo, como sabiendo como que ya había pactado que él iba a ganar, ¿no? Ya se alejó de todo, o sea, de ahí ya tenían la idea de que iba a ser el fraude electoral. Y eso fue en los debates que hacía en radio con una comentarista que en ese momento pues para mí era pues un ícono, un ídolo, pues es. Pero ahorita platicamos sobre los medios de comunicación y pues esos comentaristas que pues la verdad, Juan, te llamas, ¿no? O sea, si tú te vas por el dinero y el dinero es tu Dios, es el que te mueve, pues olvídalo, puedes tirar trayectorias, puedes tirar en este caso reputaciones en un momento, y es lo que pasó con ellos. Pero ahorita tocamos ese tema, o a lo mejor en otro video, porque ya también no nos podemos extender mucho, ¿verdad? Entonces Andrés Manuel López Obrador tuvo la chispa, y en esta tercera vez tuvo mucho que ver la elección también, ya que se crea Morena y que ven que pues que el PRD, o sea, eso de el pacto por México, y que lo primero que hizo Peña Nieto, juntar al PRD y el PAN, y que todas las reformas estructurales, ahí es donde nos dieron en la torre a todos los mexicanos, y nos dimos cuenta, pero ahí totalmente sellaron su destino el PRD, el PAN y el PRI, sin saberlo, ahí quedaron, y mucha gente que se quedó en el PRD y que vio eso Andrés Manuel López Obrador y dijo pues, y luego que quería vender Calderón el petróleo, la defensa del petróleo, se creó un movimiento que lo lideró Andrés Manuel López Obrador, pues de ahí salió Morena. Pero es un movimiento de regeneración nacional y tenemos que seguir como movimiento, no como partido político. Ahorita pues un poco perdidos o mucho perdidos por toda la república. ¿Por qué? Porque ahora sí que nos acostumbramos que nuestro líder era Andrés Manuel López Obrador. Y cuando pasaron las elecciones del 2017, donde nos hizo el fraude abiertamente Enrique Peña Nieto con su primo Alfredo del Mazo, Morena ganó al 3-1, igual que en las elecciones presidenciales, y ya estaba la tendencia. O sea, yo no conozco las casillas donde yo estuve, todas ganó Morena, y por mucho, una patiza que se le dio, pero igual, al estilo como le hizo el Cantonazo, como se erigió Enrique Peña Nieto, así erigió a su primo, pero eso despertó el odio, despertó la furia y despertó un movimiento que no lo pararon, y en el 2018 barrimos. Yo me acuerdo que no, pues
sobre los priistas, sobre los acarreadores y todo, estaba peleando votos, anulando y todo. Ya de repente cuando me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya reconoció Peña Nieto que perdieron. Ya, o sea, y era abrumadora, sacábamos casi todos eran de Morena y los de los otros partidos se repartían. Entonces ganamos presidencias municipales, todas las diputaciones locales aquí en el Estado de México. Muy importante. Alfredo del Mazo, la mayoría son diputados de Morena, la mayoría de los presidentes municipales son de Morena, pero se nos coló. Pero a la siguiente vamos a ganar la gobernatura aquí en el Estado de México. Y decíamos, no, pues que era su vaca sagrada. Pues esa infraestructura salió a las calles, esa infraestructura salió y ganamos. Cuando ganamos, yo llegué a mi casa en la madrugada, que entregué los paquetes y todo, no lo podía creer. Prendí la computadora, me sentía... No lo podíamos creer, o sea, ya dormí un rato y desperté, ganamos, o sea, bueno, o sea, lo logramos, ¿no? Imagínense, lo logramos hacer la hazaña y pues de ahí empezó todo la situación. Pero no hay que bajar la guardia y ahorita este ataque mediático de lo que es los conservadores, la Coparmex, en este caso también ya han apoyado, ya he visto que también no todos son de la misma calaña, pero hay empresarios, 39 empresarios que hasta hicieron su movimiento Frena, por ahí se me colaron unos de estos cuates, pero a final de cuentas pues hay que escuchar de todas las ideologías, pero a final de cuentas frena ¿qué? O sea, ¿van a frenar al pueblo de México? No es Andrés Manuel López Obrador su enemigo, el enemigo que tienen es el pueblo de México, que ustedes se olvidaron de él durante muchos años, y ahorita veo al dueño del ala y que no, pues el señor paga a 2 pesos el litro de leche y que no, y que él tiene el poder y el dinero, pues se le olvida una cosa, ¿de dónde salió ese poder y ese dinero? Y ahorita, y si realmente es empresario así tan chingón que dice que es y que no muy bueno, pues vea la trayectoria de Donald Trump. Y si quiere cambiar realmente las cosas, si quiere recuperar la credibilidad del pueblo como ellos como empresarios conservadores, pues empiecen a hacer cosas grandes, no empezar a criticar y allá y frenar, no. Chequen ahora sí que en este confinamiento, chequen lo que es un gran empresario, lo que es un político, lo que es alguien grande, alguien que va a trascender y que va a cambiar el destino de un país, no nada más porque casi, yo que tengo la culpa de haber nacido en un hogar rico, no, pues tu abuelo, tu tatarabuelo fue funcionario público y tu abuelo fue también y tu papá y en este caso, ¿cuántas veces no hemos convivido con gente que tienen dinero y de repente en las pláticas, ay, fíjate que el abuelito o los papás de tal tienen un rancho, tienen esto y otro, y pues hay un dicho, detrás de cada fortuna hay un crimen seguro. Pues bueno, amigos, los comentaristas, pues fíjense, esos comentaristas de ayer que pues organizaban debates y esos debates, pues eran creíbles, tenían mucha gente que lo seguía. En este caso, pues pensábamos que estaban al favor del pueblo y hoy nos damos cuenta que están en contra del pueblo de México y que odian al pueblo de México. Pero, y también pues intentan pues callar a los youtubers. Hay muchos youtubers que hacen unos programas excelentes, tienen un contenido excelente, dan noticias pues excelentes. Yo tengo años que no prendo la televisión y menos veo esos canales ni estas estaciones de radio. Ahora sí que ¿para qué? No. El internet llegó y cambió todo, las redes y todo, y pues realmente yo me acuerdo que hace muchos años en la universidad pues yo tenía un programa de radio y pues la música y me dijeron, ¿sabes qué? Pues es que no, ya nos dimos cuenta, ya iba a terminar la carrera y se dieron cuenta de que no pertenecía a ciencias de la comunicación, que pues pertenecía al área de sociales, que derecho, no, pues es como, no, pues este es un área para
pura gente de ciencias de la comunicación. Si quieres te podemos dar, fíjense, un programa de rock en español, rock en así, o sea, no creyeron en mí, ¿no? Pues como que, pero pues, o un programa de noticias, ¿no? Dije, no, pues ¿saben qué? Pues ya me faltaba meses para terminar la carrera y pues ya estaba haciendo lo que es mi tesis, ¿no? Porque también pues es una bronca también lo de la tesis y todo eso. Y no, pues dije, no, pues, y pues me quedé siempre con esa situación, ¿no? Pues, y ahora que hago videos y que digo lo que siento, pues, pues me gusta, y sobre todo pues hacer conciencia, ¿no? O sea, el peatón analítico es para que analicen y analicen lo que les digo. A lo mejor muchos no entienden de primera mano mis videos porque utilizo un lenguaje muy complicado, porque pues yo cuando pues era pequeño, pues yo llegué aquí a México hablando inglés y tuve que aprender a hablar español. Entonces, muchas de mis ideas, muchas cosas, o sea, de repente decían, ay, pues es que hablas como López Obrador. No, pues, imagínate, pues, si aprendes un idioma y de repente llegas y resulta que ese no es el bueno, y pues sí, algo pasa en tu cabeza, pero a final de cuentas, lo que sí les quiero decir es de que ustedes intenten, hagan las cosas, no se queden con esa cuestión de que, ay, no lo hago, ay, no, qué flojera, no, luego lo hago, no, ¿qué van a decir? Qué pena, no, pues no se crean, o sea, yo sé que tampoco no hablo muy bien, de repente me equivoco, siempre fue un problema la ortografía y hasta la fecha, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo esa cuestión, pues no es que bueno, sí, a lo mejor sí, yo creo que sí es dislexia y demás, pero todavía proceso en inglés y hablo en español y pues imagínense, o sea, es un cóctel en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues la ortografía pues también no se me da mucho, pero pues acá, si tiene los acentos acá el peatón analítico, vean el logotipo. No es que sea panista, les aclaro, o sea, es un logotipo porque siempre ando en la calle, ando caminando en los transportes públicos, pero ahorita con esto del confinamiento pues no se puede mucho. Y pues hay veces que con el cubrebocas pues me sirve como de filtro, pero hay veces que no se escucha y pues, en fin. Lo único que les quiero decir es de que analicen todo esto que les dije y estén muy pendientes sobre las noticias que hay. Hay muchos cambios y sobre todo tenemos que echarle ganas y sobre todo empezar a ver también qué posibles candidatos, porque el año que viene pues van a haber elecciones y lo que hay que hacer es jubilar de una vez ya por todas al PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano. Las gentes que están allí en Jalisco pues están sufriendo los embates de ese gobernador, pero por ahí anda Dante Delgado dando lata en el Senado, pero pues a final de cuentas mucha gente de la que está ahorita viéndome, ustedes pueden ser los siguientes presidentes, senadores, diputados federales, estatales, presidentes municipales, gobernadores, y pónganse esa meta. La vida está hecha de sueños y si no soñamos y no empezamos a hacerlos y no nos atrevemos, nunca va a pasar nada. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, compártanlos con más personas, aprieten en la campanita para que les llegue la notificación cada vez que hago un video y, sobre todo, no dejen de informarse. Y acuérdense que las personas que no saben su pasado tienden a repetir lo mismo que hicieron. Hasta luego y buenas tardes y sobre todo no salgan de sus casas, cuídense si salgan con cubrebocas, utilicen gel antibacterial, lávanse a las manos, limpien. ¿Por qué? Porque el coronavirus no hay hasta ahorita
tratamiento alguno para curarse, y las personas que se han curado pues quedan con secuelas, pero en fin, más vale vivir medio disminuido, medio amolado, que morir. Así es que nos vemos a la próxima.